La relación entre la lógica y la lengua fluye desde que nosotros, como seres humanos, somos seres pensantes. Nosotros pensamos ideas, cosas, ocurrencias, las cuales tenemos por necesidad que expresarlas para que no muera esa idea y se la expresamos a otros individuos. Pero para que entre ese grupo de individuos haya una buena comunicación asertiva, una comunicación entendible, tiene que haber una buena estructura gramatical como base para que haya una buena y sólida comunicación, entendible principalmente. Pero para que esa estructura gramatical exista, se utiliza la lógica como una herramienta para darle sentido a cada una de las ideas que nosotros expresamos, para darle un razonamiento válido y congruente a cada uno de los términos que utilizamos para expresar una idea. Por lo cual la lógica es totalmente necesaria a la hora de comunicarnos en cualquier tipo de lenguaje, sea lenguaje verbal, de señas, cualquiera. Nuestro lenguaje cotidiano en muy pocas ocasiones llega a ser susceptible a un tratamiento lógico directo. ¿A qué nos referimos con esto? A que simplemente cuando nosotros queremos expresar algo, debemos conocer y debemos analizar, pero principalmente conocer el significado de cada término que queramos emplear, para así de esta forma darle una buena estructura lógica y una buena coherencia a todo aquello que queramos expresar, porque nuestro lenguaje es rico en posibilidades de expresión, mas sin embargo puede llegar a ser muy impreciso a la hora de expresarnos por nuestra parte. La lógica como lenguaje de estudio puede llegar a ser un poco complejo, por lo cual es necesario la lógica para poder formalizarlo como un lenguaje, ya que toda disciplina que quiera ser constituida como una ciencia tiene que tener un lenguaje especial. La lógica es necesario para poder darle congruencia, para que sea concreto y sencillo, es decir, para que todo lenguaje como objeto de estudio pueda ser técnico y a la vez simple de entender para cualquier persona. La lógica simbólica es un lenguaje artificial, es decir, no usado en general para hablar del mundo, mas sin embargo sí he usado para darle una buena estructura lógica a otros lenguajes naturales. Cuando decimos que la lógica se ha matematizado, nos referimos a que hoy en día las matemáticas no solo se utilizan para sacar cálculos, sino también lo utilizamos para darle razonamiento válido a lo que nosotros decimos. Es decir, para que cada vez que queramos expresarnos, demos un argumento válido y preciso. Un metalenguaje es un lenguaje utilizado para hablar de otro lenguaje. Este lenguaje del cual hablamos se llama lenguaje objeto. Por ejemplo, cuando hablamos del español haciendo uso del español, en pocas palabras, el metalenguaje lo utilizamos con el fin de referirnos y indagar y hablar sobre otro lenguaje, y el lenguaje objeto simplemente lo utilizamos se usa para el estudio. Esto hace referencia simplemente a los términos que utilizamos y empleamos a la hora de expresar una idea, a la hora de expresar cualquier cosa, como por ejemplo decir Roma es la capital de Italia. Ahí lo que estamos haciendo es que le estamos dando una función a Roma, estamos diciendo que Roma es la capital de ese país, es decir, cumple una función y está siendo mencionado. Mas, sin embargo, es diferente cuando nada más decimos entre comillas que Roma y París y otra ciudad, pues simplemente la estamos mencionando, y las mencionamos estas ciudades entre comillas, no le estamos dando ninguna función. El significado de una palabra que hace referencia a una cosa puede ser caracterizado mediante lo que se conoce como el triángulo del significado, creado por Ogden y Richards en 1924, y el cual se utiliza para estudiar la relación entre pensamiento, palabra y cosa,
y fue bautizado por Morris como semiosis. La semiótica es el estudio de los símbolos y de los signos. Esta está constituida por tres disciplinas. La disciplina semántica, la cual se encarga de estudiar la expresión lingüística. La disciplina sintáctica, la cual se encarga de estudiar los signos y cómo se relacionan y sus reglas. La disciplina pragmática, la cual se preocupa porque hay una comunicación efectiva. El significado intencional es aquel que se encarga de resumir una expresión, de simplemente resumir cualquier tema. Por ejemplo, cuando utilizamos un término para referirnos a todo un tema. Mas, sin embargo, el significado extensional es aquel que se encarga de explicar un tema de manera detallada y precisa. El lenguaje expresivo consiste en expresar, en comunicar a otras personas un sentimiento, una idea propia, una emoción. Por ejemplo, cuando decimos eres malo. El lenguaje informativo consiste en dar a conocer un hecho, un suceso, algo que está aconteciendo en el momento o que ya aconteció a través de una historia, a través de una noticia de momento, por ejemplo. Mientras que el lenguaje directivo consiste en cambiar a través de lo que decimos la conducta o la actitud del oyente. Por ejemplo, cuando decimos no haga esto,